Bienvenidos al curso de tablas de retención documental. El día de hoy revisaremos la fase 2 de la metodología que ha dispuesto el Archivo General de la Nación para la elaboración de este instrumento. Nos encontramos en la fase 2 de la metodología para la aplicación y elaboración de las tablas de retención documental, y esta fase 2 consiste en el análisis e interpretación de la información recolectada. ¿Cuál es la información recolectada? Las encuestas de estudio de unidad documental que realizamos, los manuales y funciones y procedimientos, los actos administrativos y el organigrama que nos permitió recoger, el ejercicio de la fase 1. Bien. ¿Para qué? Para la conformación de series y subseries documentales que permitirá la constitución de los cuadros de clasificación documental de la institución. Para iniciar es importante realizar un ejercicio que se trata justamente de la proyección de series y subseries documentales. Esto es a modo de sugerencia. Uno realmente puede tomar la información recolectada y realizar las diferentes interpretaciones y definir cuáles son esas series y subseries documentales. No obstante, en esta clase es importante que hagamos el ejercicio de lectura de los actos administrativos y que proyectemos esas series y subseries posibles de producción que se pueden generar en el caso real para los estudiantes, en este caso ustedes. Quiero entonces hacer alusión a la conformación de series y tipos documentales a través de un pequeño ejercicio que consta de la revisión de algunos de las funciones dispuestas en el acto administrativo que da lugar a la Dirección Jurídica de la Universidad de Antioquia, para que ustedes observen de qué manera a veces de manera explícita se presenta, la producción documental de algunas dependencias, pero que en otras pues realmente no se da lugar a una producción específica. Entonces, dice, generalmente las series documentales las identificamos a partir de las funciones y los tipos documentales a partir de los procedimientos. Por esa razón realizaremos la identificación de las series y subseries posibles, revisando primero los actos administrativos. En el ejemplo que traigo de dirección jurídica podemos observar en un primer momento la función que dice asesorar y emitir conceptos jurídicos en todas las áreas del derecho al rector y a las dependencias académicas y administrativas de la universidad. Si podemos observar, hay un verbo que denomina asesorar y por otro lado dice emitir conceptos jurídicos. Cuando vemos esto de conceptos jurídicos, nos está diciendo de manera explícita que produce este tipo de documentos que son muy comunes dentro de las instituciones públicas. Entonces, esto indica que estos conceptos deben estar incluidos en el cuadro de clasificación documental. Incluso deben estar identificados dentro de las encuestas de estudio de unidad documental que realizamos. Hay una segunda función que dice asumir y coordinar la representación judicial, jurisdiccional y administrativa de la universidad, conforme a la delegación de competencias que para el efecto determine el rector de la universidad. En este caso, podemos observar que si leemos asumir y coordinar de manera precisa, pues esta función no nos indica claramente qué tipo de producción documental existe. Por ende, aquí tal vez puede haber o no una producción documental. Entonces hay que hacer el ejercicio de hacer la lectura primero de los actos administrativos uno a uno para validar que de manera clara se expresa como producción documental y que no, y para saber exactamente a qué podemos tener en cuenta a la hora de ese cuadro de clasificación documental que vamos a producir. Hay otro ejemplo de esas funciones de la dirección jurídica que dice asesorar al rector y a las unidades académicas y administrativas de la universidad en la elaboración y celebración de convenios y contratos, identificar riesgos y emitir conceptos en el área. En este tercer ejemplo podemos observar que habla de una tarea de asesorar, ¿sí? Pero nos habla también de la elaboración y celebración de convenios y contratos. En este ejemplo hay que ser muy cuidadosos, porque el hecho de que existan convenios y contratos no significa que la dirección jurídica es la encargada de elaborarlos y de ejecutarlos. Al contrario, simplemente hace el ejercicio de asesorar. Por esa razón, en el cuadro de clasificación documental, si estamos proyectando series y subseries documentales, no debería existir
convenios y contratos, ¿cierto? Lo que realmente hasta ahora en el ejercicio podemos observar es que generan conceptos jurídicos. ¿Qué vamos a hacer entonces con esto? Vamos a tomar solamente lo que esté explícito, lo que no, pues entonces vamos a descartarlo, y lo que vamos a hacer luego es ver las encuestas de estudio de unidad documental. Muy bien. Para poder tener claridad de cómo vamos a proyectar, ¿cierto?, esas series y subseries que pueden ser posibles en una dependencia, es importante que recordemos qué es un fondo, qué es una sección, qué son las series documentales y las subseries, y cuáles son las unidades documentales y los tipos de unidades documentales existentes. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros partimos de una jerarquización, ¿sí?, de las actividades, de las funciones, y no todas las dependencias van a tener la misma producción documental. Entonces es importante que recordemos esta información para poder producir, digamos, el cuadro de clasificación documental, que contiene fondo, la identificación de las secciones, de las series documentales y de las subseries, que son datos básicos que exige el formato del Archivo General de la Nación. Bien, entonces, ¿qué es un cuadro de clasificación documental? Es el esquema que refleja de manera jerárquica la documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones y subsecciones, al igual que las series y las subseries documentales. Entonces, es una estructura que nos va a dar cuenta de la producción documental de una institución, incluso de unas dependencias que están o hacen parte de una institución específica. ¿Qué es una sección? Entonces, la estructura archivística, la unidad administrativa, productora de documentos. Entonces, sería en este caso lo que llamamos dependencias o las conocidas también unidades administrativas. La serie documental es el conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor, como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Entonces, tenemos como ejemplo los historias laborales, los contratos, las actas, los informes. Eso de manera general. Hay unas subseries que es una subdivisión de esas series documentales. A veces las series documentales tienen una variedad de tipos de producción, que es importante como hacer una clasificación adicional, y es entonces la subserie, que se entiende como el conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie documental identificadas de forma separada de esta por su contenido y sus características específicas. La unidad documental es la unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización documental. Puede ser simple. Recordemos entonces que cuando hablamos de unidades simples estamos hablando de que la producción regular y consecutiva del documento se da a partir de una función que no cambia en el tiempo y que realmente el trámite es similar, ¿cierto? Y hablamos entonces de esa producción de las actas, de los informes, que uno sabe que es un documento que a lo largo del año, dentro de una institución, se puede ir produciendo de manera secuencial y que la estructura es la misma. Por otro lado está entonces la relacionado con las unidades complejas, las unidades documentales complejas, que en este caso da cuenta de toda una producción documental que es variada y que dependerá siempre del tipo de trámite del que estemos hablando. No es lo mismo hacer un informe de gestión, que es, digamos, anual en una institución, y como les digo, secuencial, a un trámite, por ejemplo, como un contrato, ¿sí?, que implica entonces unos estudios previos, luego se requieren el mismo contrato, hay unos actas de inicio, de liquidación, también hay unos informes que dan cuenta de cómo se desarrolló ese contrato en este caso. Entonces veamos que hay una variedad de documentos que pueden constituir o unidades complejas o unidades simples. Como lo que nos interesa es hablar de proyección de series documentales, de subseries, y conocer cuál es la producción documental de la dependencia del caso real que estemos realizando en clase, yo quiero que hagamos el ejercicio de reconocer cuáles son las posibles series que se podrían generar en la dependencia que se ha definido para el proyecto de aula,
y que empiecen a revisar uno a uno cuáles son esas funciones y qué posibles series pueden existir. Esto nos va a dar es una ruta para identificar en las encuestas si realmente las personas que nos acompañaron en el ejercicio de las encuestas pues identificaron o reconocieron la producción de ese tipo de documentos que desde el acto administrativo se está especificando, pero que queremos que en la realidad, que es lo que muestran las encuestas, pues que se evidencie y que sea claro cómo es esa producción. Entonces el ejercicio consistirá de manera analítica y precisa de hacer la lectura de esas funciones. Bueno, y así lograremos esa confrontación de qué son las series y subseries documentales que vimos en esos actos administrativos versus la realidad identificada en esas encuestas de las unidades documentales. Esto nos va a dar cuenta de, bueno, la realidad coincide con lo que está escrito en el documento o por el contrario se está haciendo otros posibles documentos que no están identificados en las funciones. Entonces también es preguntarse qué pasa, porque hay otros documentos que se están produciendo, esos documentos son de archivo o son documentos de apoyo. Es validar realmente si hay una producción clara desde los actos administrativos o si a lo largo del tiempo la misma dependencia ha cambiado de producción documental. Entonces eso también es importante porque es necesaria la coherencia desde el acto administrativo, las encuestas y los demás instrumentos que vamos a ir produciendo a lo largo de la clase, pues realmente queremos es identificar cómo la lógica de la producción documental se identifica en diferentes documentos que son de archivo. Bien, aquí quiero compartirles algo que es importante y es que encontremos cuáles son esos documentos que regularmente se están produciendo en las instituciones de nuestro país. Unas que son de manera muy comunes, que a lo largo de la revisión de las dependencias que estemos trabajando, vamos a validar que tanto en una institución como en otra los vamos a encontrar y que la estructura puede que cambie, puede que no, porque realmente lo que cambia es el contenido, pero son muy comunes a lo largo de la administración pública. Y hay otras que denominamos series estratégicas o misionales que darán cuenta de cuál es el objeto, el sentido, la existencia de esa institución, ¿sí? Bueno, entonces acá traemos los actos administrativos. Es una producción documental que da cuenta o de decretos, de acuerdos o resoluciones que puede producir una institución pública dependiendo de cuál sea como la razón social de la misma. También hay planes, ¿sí?, que son planes de desarrollo, planes de acción y planes estratégicos que podemos encontrar como producción estratégica en una institución. No todos estos tipos de documentos serán los que se produzcan en todas las instituciones, pero dependiendo incluso de la jurisdicción a la que pertenezca la institución, pues emitirá alguno de estos documentos que están aquí descritos. Bien, hay entonces unas series misionales, como les venía diciendo, y dependerá siempre del tipo de institución al que estemos refiriéndonos. Por ejemplo, hay instituciones que se dedican específicamente a realizar contratos de concesión. Ejemplo, los aeropuertos son uno. O la Agencia Nacional de Infraestructura también trabaja con tipos de contratos de concesión. Están las historias clínicas, ¿sí? No todas las instituciones producen historias clínicas, solamente las que son los hospitales, ¿cierto?, las clínicas, etc. Proyectos expositivos. Estos se ven y son muy comunes en los museos, ¿sí? Y no los vamos a ver en una institución, por ejemplo, de educación o de salud. Programas académicos, solo lo observaremos en instituciones que ofrezcan el servicio de educación, sea básica, media o superior. Entonces mire que hay unas producciones documentales que son muy específicas
dependiendo del tipo de institución a la que nos estemos refiriendo. Bien, aquí quiero empezar como a contarles qué tipo de series o subseries podemos encontrarnos comunes dentro de las diferentes entidades que hay en el país. Incluso si son públicas o son privadas pueden presentarse. Y bueno, dependiendo también del área o de la dependencia a la que estemos haciendo referencia. Cada una de las instituciones tienen una estructura que da cuenta de la dirección, pero hay unas distribuciones de tareas que tienen que ver, por ejemplo, con financiero, con asuntos financieros. Entonces hay solamente un área en la institución que se dedica a eso, otro que tiene que ver con los asuntos misionales, otros que se encargarán de los asuntos logísticos, por ejemplo. Entonces cada dependencia dará cuenta como de unas funciones y unas actividades específicas que no realizarán otras áreas dentro de la misma institución. Entonces, en el área de gestión financiera es muy común que encontremos declaraciones tributarias, estados financieros, libros contables, comprobantes contables. En esos comprobantes contables uno puede hablar de los que son de ingreso, de egresos, de los que tienen que ver con ajustes, conciliaciones bancarias, unos informes financieros. A veces esos informes financieros se toman como los estados financieros, pero eso también dependerá de la dinámica de la misma dependencia de la que estemos hablando. Hay otra información que tiene que ver con libros presupuestales y registros de operaciones de caja menor, esto como a modo de ejemplo. Entonces toda esta producción documental la podremos encontrar en la Universidad de Antioquia y en otro tipo de institución. Hay otros que tienen que ver con la producción de nuestra área, ¿cierto? De la gestión documental. Regularmente debemos encontrar que se identifiquen los inventarios documentales como una producción. No todas las áreas tienen inventarios documentales a cargo, ¿sí? Recuerden que esta tarea de la gestión documental se centraliza en las instituciones, se le dispone al centro de documentación, el centro de administración documental o al archivo central, dependiendo de cómo lo denominen. Y ahí se habla del inventario que es general, que es centralizado, ¿cierto? Que recoge todo lo de la institución. Entonces, esta producción documental, por ejemplo, debería estar incluida en el cuadro de clasificación documental porque es una producción específica de una de las áreas de la institución. Consecutivos de comunicaciones oficiales, esto debería estar identificado en el cuadro. Instrumentos archivísticos, entonces, bueno, ¿cuáles son? Estamos hablando de las tablas de retención documental, de las tablas de valoración, estaremos hablando del programa de gestión documental o no. Incluso uno tiene que empezar a validar cuáles son esos instrumentos archivísticos y definir si se va a recoger en una categoría general como esta, instrumentos archivísticos, o si por el contrario vamos a empezar a identificar algunos de esos instrumentos de manera separada. Por ejemplo, si estamos hablando de programa de gestión documental, incluirlo en la serie de programas, ¿cierto? El programa de gestión documental. Si estamos hablando del plan institucional de archivo, entonces incluirlo en la serie de planes. Esa puede ser una opción. O la otra, como les digo, es trabajar de manera general con la categoría de instrumentos archivísticos, pero eso dependerá de la decisión que tomes como archivista a la hora de clasificar la producción documental de la dependencia o de la institución en general. También tenemos planes de conservación y preservación documental, que esto está relacionado con el sistema integrado de conservación. Bueno, esos planes, ¿dónde los vamos a incluir? ¿Será en la serie de planes o vamos a constituir otra categoría? Esa es la tarea de análisis e interpretación. ¿Cómo es que vamos a identificar esa producción de manera general para la inclusión de esa producción en el cuadro de clasificación? Otra, que es muy común, el tema de la gestión jurídica o de los aspectos jurídicos de una institución. Entonces,
debemos validar si hay producción de conceptos jurídicos, que eso es muy común, procesos jurídicos, que incluso están los procesos administrativos incluidos allí, contratos, pues hay una variedad de contratos desde la ley 80, entonces deberíamos validar cuáles son esos tipos de contratos y otros adicionales que se pueden presentar en la institución para que los identifiquemos uno a uno. ¿Cuáles son las acciones constitucionales? Entonces, ¿producen solamente acciones de tutela? O reciben acciones de tutela o también acciones populares. Hay que validar cuáles son esas acciones constitucionales y mirar si los están produciendo. ¿Cuáles son los convenios? Hay una variedad de convenios existentes en la administración pública, pero entonces todos esos tipos de convenios los produce o solamente un tipo de convenios. Hay procesos disciplinarios, entonces de qué manera los están produciendo y cómo los están tratando, que es información, digamos, importante. Y también tenemos, a modo de ejemplo, entonces, series y subseries comunes como historias laborales. Todas las instituciones deben tener control de las historias laborales porque eso da cuenta de cuál es el vínculo que tiene un sujeto con la institución, ¿cierto? Y cuáles son los compromisos y todos los documentos que se han producido en función de ello. Las manuales de funciones, donde se aclara cuáles son las actividades que realiza cierto funcionario dependiendo del perfil que se requiera. Planes institucionales de capacitación, que esto por ley es obligatorio dentro de las instituciones, programas de capacitación, entiéndase como esos registros, evidencias de todas esas actividades de capacitación que hemos realizado, ¿cierto? Cada uno de esos cursos que logramos realizar desde este plan institucional de capacitación, cómo es que damos cuenta de esa ejecución. Entonces, esta categoría de programas de capacitación es común también encontrarlo dentro de los cuadros de clasificación documental. Entonces, hasta aquí vemos algunos de los ejemplos de las series y subseries comunes, no como está explícito acá o expresado, vamos a trabajar dentro de un cuadro de clasificación documental, pero sí es importante que identifiquen esos tipos de documentos que se pueden producir. La tarea entonces es, como profesionales, definir cuáles sí, cuáles no, qué otros se pueden presentar comunes, qué son documentos de apoyo, qué no son documentos de apoyo, y poco a poco ir constituyendo esas categorías denominadas series y subseries para que tengamos la base, que son esos cuadros de clasificación documental, que permitirán constituir lo que nosotros requerimos, que es exactamente esa tabla de retención documental. Entonces, tengan mucho cuidado a la hora de revisar la producción documental a partir de los actos administrativos y también la confrontación con las encuestas, validemos que sí estén, si no, entonces volvamos a las dependencias, revisemos qué pasa con esa producción que está dispuesta desde el acto administrativo pero que no se observa en las encuestas y así logremos que todo poco a poco se vaya estructurando de tal manera que podamos tener la lógica de la producción documental de la dependencia o de la institución. Entonces, revisemos bien de qué se trata los cuadros de clasificación documental y proyectemos nuestra primera propuesta para dar lugar entonces a las de diferentes fases que vendrán con respecto a la metodología de elaboración de tablas de retención documental y así pues llevar las actividades que vamos a disponer dentro de este curso para que ustedes comprendan y dimensionen de qué trata estas tablas de retención documental. Bien, entonces ya observamos algunas de las series y subseries que se pueden producir en una institución, unos que son comunes, otros que son misionales, solamente es a modo de ejemplo. La idea es que a la hora de hacer la tabla de retención documental, cada archivista haga el ejercicio de categorizar la producción documental, pero que adicional proponga denominaciones que sean claras y que realmente den cuenta de esa producción específica de algunos documentos que tal vez no vimos en la presentación, pero que pueden ser válidos y por eso es importante también
que haciendo este ejercicio de análisis tengamos en cuenta otro tipo de recursos como el banco terminológico que tiene dispuesto el Archivo General de la Nación para consulta pública, ¿cierto?, en su portal web. Este banco terminológico es todavía un proyecto, es algo que no está finalizado y que al menos a modo de ejemplo quiero traer para que ustedes observen, discutan, incluso que pongan mucha atención y que también validen si realmente lo que nos propone el Archivo General puede ajustarse a las necesidades de la elaboración de ese instrumento que estén ustedes realizando. Entonces, este banco terminológico es un instrumento archivístico que incluso dentro de nuestras instituciones deberíamos elaborar. ¿Para qué? Para entender cuáles son los tipos documentales, el trámite que da lugar a esa producción de esos documentos dentro de la institución, incluyendo entonces claridad para que esas denominaciones que a veces de series y subseries no son como tan claras para el público, pues entonces que sea lo suficientemente ilustrado para que no haya ninguna dificultad. Bien, ese banco terminológico lo encuentran en el portal del Archivo General de la Nación y las han agrupado en algunas de las áreas o procesos que tiene una institución. Entonces podrán observar la agrupación de control interno, entonces todo lo relacionado con esa área podrá incluso ahí presentarse. Gestión documental, todo lo de gestión financiera que ya lo vimos entonces en la presentación anterior, gestión humana, planeación, gestión de recursos físicos y lo que tiene que ver con jurídica y contractual. Esto, como les digo, no es que lo estén solicitando así para cada una de las tablas de retención que estemos produciendo, al contrario, es más bien como un aporte que puede orientar su proceso de análisis y pues realmente validar si es necesario trabajarlo o tenerlo en cuenta en nuestras propuestas, pues será la tarea que tendremos como profesionales. Entonces aquí les dejo, recuerden ingresarlo, referenciarlo y bueno, procurar que ese proceso de análisis e interpretación sea de manera consciente y que realmente recoja todo lo que se tuvo en cuenta dentro de la recopilación de información. De esta manera hemos revisado lo que tiene que ver con la fase 2 de la metodología de elaboración de tablas de retención documental, que tiene que ver con el análisis e interpretación de la información recolectada, que se incluye entonces los actos administrativos, también los organigramas y otro tipo de información como las encuestas de estudio de unidad documental y de oficina productora, en donde digamos hemos podido evidenciar cuál es la producción documental de una dependencia o de una institución en general. La idea es que esta fase 2 dé lugar a la elaboración del cuadro de clasificación documental, que es el insumo clave para realizar la fase 3 que tiene que ver con la valoración de series y subseries documentales. Entonces lo ideal es que este cuadro de clasificación que elaboremos sea lo suficientemente claro y que contenga toda la información necesaria para poder realizar la fase 3, que también, como pueden ir observando, tiene un sentido, una lógica y que tiene una responsabilidad por parte de nosotros y también de la institución que está adelantando ese proceso de elaboración de tablas de retención documental.